¿Usted quién es? ¿Pero usted quién es? Vendo per cosa. Muy buenas a todos. Muchas gracias por venir a este segundo congreso del Podgaming que organizan los amigos de Game Elch. Gracias, Bernie, por todo lo que has conseguido y lo que estamos consiguiendo. Y para mí es un placer estar aquí un año más. Ya sabes que es mi gran afición, ¿no? Grabar podcast. Y de eso va un poco la charla, ¿no? De lo que nos gusta grabar podcast. Porque, bueno, antes los compañeros estaban explicando, y muy de acuerdo con ellos, ¿no? Hablaban del tema de los podcasts como producto, de los podcasts que son como nuestros hijos, de que lo mismo da que te escuchen 30, que te escuchen 3.000, y precisamente de eso va la charla, de grabar, de crear contenido, de crear un podcast, no con la pretensión de ser los mejores o ser un podcast muy académico, ser perfectos, sino de que sea algo que sale de aquí, del corazón, de lo que te sientas orgulloso, que sea, pues como digo yo coloquialmente, que sea como tu hijo, ¿no? Porque al final, yo llevo muchos años, empecé en 2013 en Hello Freaky, luego poco después monté Reserva de Maná, y creo que ya tengo un bagaje como para decir que lo más importante y lo mejor que me ha dado este medio es los amigos que he conocido. Ya no la gente, por supuesto, conoces mucha gente interesante, pero amigos, lo que se consideran amigos. Y he querido para esta charla, pues, tener a 3 amigos y hablar precisamente de eso, de los amigos, de cómo nos hemos ido conociendo, porque al final yo creo que son historias muy humanas, interesantes, y que es un contenido que es bonito de contar y que es ideal para estas celebraciones que consisten en reunir a gente en torno a un medio que yo creo que amamos todos. Ya lo he dicho, el burro delante para que no se espante. Yo soy Jaime, de Reserva de Maná, y tengo a mi izquierda, también compañero de reserva, al señor Óscar García. Muy buenas. Tengo a su izquierda al señor Ramiro Ramis, de GTM. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y a mi derecha a Carlos, de Kanagawa. ¿Pero usted quién es? ¿Usted quién es, señor? ¿Usted quién es, caballero? Muy bien, y nada, entre todos pues vamos a contar un poco cómo empezamos en esto, cómo nos conocimos, ¿no? Porque hay historias pues muy bonitas. Yo, sin ir más lejos, por empezar, no tenía un orden así pensado para empezar, pero bueno, ya que te he mencionado a ti, Carlos, y está aquí Bernie, conocí a Carlos porque Bernie me lo recomendó. Me dijo, oye, mira, Bernie está siempre muy al día de todos los podcasts, intenta escuchar todo lo relacionado con podcast de videojuegos, y me dijo, he escuchado esto, y fíjate que él no me suele recomendar podcasts, y me dijo, escucha estos, a Kanagawa, porque te van a gustar, son tu rollo. Y efectivamente, los escuché y dije, son mi rollo totalmente. O sea, me molan. Ya no por el contenido, que al final el contenido es importantísimo, sino por, pues hay muchos factores, ¿no? La forma de hablar, el humor, luego ya cuando rompes esa barrera de la amistad, de hablar con ellos y tal, pues ya influyen otras cosas, los gustos musicales, en fin, gente afín, ¿no? A fin y al cabo. Y para mí, yo siempre lo he dicho, lo comentaba antes con Antonio Ganga, otro amigo que está aquí en el público, que para mí como oyente de podcast, que también lo soy, por supuesto, es imprescindible que en algún momento romper esa barrera de tener contacto con la persona que escucho. O sea, para mí es muy importante que al que escucho, si no es amigo, que en algún momento lo sea. Y si no llega a serlo, a mí por lo menos se me enfría el tema. O sea, y con ellos, por supuesto, ahora cada uno contará su historia, pues pasó eso. Empezamos a hablar, a Carlos lo conocí en el anterior congreso, y a partir de ahí pues surgió la amistad y hablamos casi todos los días. Sí, todos. Por WhatsApp, por llamada, de todo, y nos ha traído hasta aquí, a grabar juntos, por fin. Por fin, delante de gente. Delante de gente, exacto. Porque en casa ya hemos grabado juntos unas cuantas veces ya. No sé cuántas veces hemos colaborado ya. Ya unas 3 o 4. Sí, unas pocas. Sí, nosotros además en Kanagawa teníamos clara una cosa desde el principio, y era que lo que queríamos era poder hablar con gente de videojuegos. Nuestro objetivo no era triunfar de ninguna manera. Queríamos, como bien has dicho, crear nuestro bebé. Y queríamos crear nuestro bebé a nuestra manera. Y para eso tienes que hacer las cosas desde el corazón, como estaban comentando también en la charla anterior, porque si no al final te acabas perdiendo y lo único que estás haciendo es intentar llegar a un sitio que ni siquiera sabes si vas a poder llegar. Entonces al final, cuando hablamos de una saga, cuando hablamos de un juego, cuando hablamos de un tema determinado,
nunca lo preparamos. Siempre estamos con la coña de no tenemos guiones, y efectivamente no tenemos guiones porque sentimos que si no lo hablamos desde el corazón, lo que estamos diciendo no tiene ningún sentido. Tú cuando te sientas con un amigo a tomar unas birras y de repente sale el tema de Final Fantasy VIII, por decir algo, no sacas... 8, no 7. No sacas la Wikipedia y te pones a decir, pues salió en tal año y lo produjo este y la banda sonora es... No. Tú recuerdas ciertos momentos, recuerdas ciertas batallas, recuerdas ciertas sensaciones. Entonces de lo que tienes que hablar es precisamente de eso, de lo que te ha provocado. Si no lo demás, ¿qué te importa? Para eso ya hay gente que se dedica a hacer un análisis mucho más exhaustivo, mucho más profesional y generalmente remunerado. No es nuestro caso, nosotros nos sale el podcast a deber. Y precisamente con esa ilusión llegamos hasta aquí el año pasado como nominados a Podcast Revelación, que para nosotros fue una locura, la verdad fue una locura. Y me subí a, iba a decir esta misma mesa, pero realmente no era esta, era la que estaba en el otro lugar. Y di una charla formé parte de una mesa redonda como ahora que dirigió Rafa Valencia. Y al bajarme de la mesa, se me acerca Jaime y me dice, hostia, Carlos, te quería saludar, que me he quedado adrede a la charla solo para poder decirte hola, soy Jaime Brotons de Reserva de Maná. Y yo, perdón. Tú me estás esperando a mí. Tú a mí. Digo, sí, te llevo escuchando toda la vida. ¿Qué me estás contando? Y fue una ilusión tremenda y a partir de ahí, pues de forma completamente natural, se creó una amistad de la que me siento muy orgulloso. Hace nada fue su cumpleaños. Bueno, hace nada, hace en abril, unos poquitos meses. Hace nada, sois podcasters, sabéis que el tiempo no existe. Este año, sí. Yo creo que también este año he tenido cumpleaños. Y me invitó a su cumpleaños, me hice el viaje desde Valencia hasta aquí solo para tomarme un par de cervezas con él durante una hora y media. Estuve más tiempo en el coche que con él. Pero cuando haces amigos de verdad, eso es lo que importa, ¿no? Sobre todo, y tengo que decirlo, en un sector que por desgracia tiene las entrañas un poco jodidas. Los amigos que haces de verdad en el camino, sabes que son de los que merecen la pena porque son tus amigos, no están para chafarte, no están para ser tu competencia, no están para pasar por encima de ti, no están para robarte nada. Están para darte cariño, y así fue también como conocí a Rami. Hablando por Twitter, diciendo gilipolleces, literalmente, y tiempo después, pues lo mismo, estábamos compartiendo cervezas, compartiendo historias, y creo que es lo más bonito que nos da el podcasting, ¿no? Hacer amigos que sean de verdad y perder todo el tiempo posible con ellos. Pues mira, Tony, que mira desde ahí, sonríe. Otro cabrón que conocí de la misma manera. Diciéndonos tonterías, haciendo el imbécil. Oye, mándame un codiguito, ¿no? Que estaría bien para poder hablar del juego. Y lo contento que estoy de que seas mi amigo y poder llamarte así. Y todo el tiempo que pasamos juntos. Esto es lo que merece la pena. Si nos ponemos a discutir, a buscar audiencias y a buscar repercusión, estamos vendidos, literalmente. Bueno, a mi izquierda tengo a Óscar, como ya os he comentado, compañero de programa, que él es el otro lado, que yo os he comentado, yo tengo que romper alguna vez la barrera de amistad, pues él lo consiguió al revés, hacia mí, porque era oyente de Reserva de Maná. Luego me acuerdo, nos conocimos en otro evento organizado por Game Elche, ¿no? En un Elche Juega, de hace 7 años o así. Y a partir de ahí, no sé, a lo mejor antes sí que habías colaborado en algún programa. No. Todavía no. Colaboraste en aquel el programa maldito de Capcom. Primero Far Cry y luego el de Capcom. Que se perdió el audio. Sí. Y luego en el de Far Cry. Y fuiste colaborando poco a poco. Y al final, miembro fundamental de la Reserva, amigo. Llevas tu propio spin-off dentro del universo Reserva de Maná. Y la pistachería, por cierto. Y nada, cuéntanos un poco de tu experiencia en este mundo del podcast, si tenías pensado entrar, si fue algo fortuito, los amigos que has ido haciendo, que son muchos. Sí, claro, yo... ¿Se oye esto? Sí. Hombre, yo no voy a... Por no repetirme por lo que ha dicho aquí el compañero, evidentemente lo mejor del podcasting son las amistades que haces, ¿vale? Conoces a mucha gente, ¿de acuerdo? Mucha gente que aquí no conocía, le pones cara, los desvirtualizas, hablas con ellos... Pero al final lo que te echas al bolsillo, lo que te llevas son las amistades. Yo cuando, como dice Jaime, yo empecé de oyente, oye, Reserva de Maná, llegas a él, ya no me acuerdo por qué me llevó a Reserva de Maná, pero bueno, lo estás escuchando, oye, es un evento, vienes al evento, lo conoces, hablas con él, al final sentar una amistad. Y eso es lo bueno, porque el podcast, o esta manera de conocer gente, hace que salgas de tu zona de confort. Es decir, tú lo hablábamos antes con Antonio en la puerta, tú tienes tus amigos en tu vida personal,
son los amigos con los que has crecido y sueles compartir una serie de gustos más o menos. Pero con este tipo de reuniones, estos podcasts y demás, al final lo que te obliga es a salir de esa zona de confort y compartir amistades o inquietudes con personas que a lo mejor no serías amigo de esa persona. Yo, por ejemplo, pongo siempre el caso, lo comentaba antes con Ramis, mi amigo Julio, con Julio de Reservana, es una persona en la que chocamos mucho en puntos de vista. De hecho, somos el grupo, somos Pimpinela en Reservana, siempre estamos discutiendo algún otro tema. Entonces, yo seguramente fuera de no ser por el podcast, por este mundillo y tal, yo no sería amigo de esa persona. Porque al final, si no tienes puntos de vista afines, pues no te vas a tomar una cerveza con alguien que posiblemente terminaría discutiendo. Pero en este caso, pues el roce, el hablar, el que te aporte puntos de vista interesantes, el que te excite la conversación que estás teniendo con él, que no es una discusión, sino un enfrentamiento de ideas, son cosas que te aporta el podcast, o que a mí me ha aportado el podcast, que de otra manera pues no las tienes. Por eso yo creo que las amistades que haces aquí son tan buenas o tan bonitas, no sabría cómo decirlo. Por eso, porque son amistades que haces desde una situación que es la que sale de tu zona de confort, de una serie de amistades que tú no harías si no fuera por este tipo de cosas. Yo, si no estuviera metido en el mundo de los videojuegos, pues no hubiera conocido, por ejemplo, como ha dicho bien él, a Tony de Meridian o a Antonio Ganga, que tenemos aquí. O sea, son amistades que te llevas, que haces, y como bien dice, pues también conoces a gente, como llamamos señores de Facebook, ¿no? Conoces a gente que están ahí, es que eres un Xboxer y tal. Tienes que entenderlo, ¿no? Evidentemente no te puede llevar una parte positiva si no te llevas otra parte un poco negativa, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, hay que saber llevarlo, hay que capearlo, pero que también es bonito, ¿no? Encontrarte con esa parte un poco de, como dicen, las entrañas, ¿vale? Es decir, este tío no te conoce, pero te escucha, la acompañas, entiendes que crea que tiene la no sé cómo decirlo, que te pueda llamar lo que quiera porque te escucha durante 3 horas, 2 horas a la semana en el podcast de uno, en el podcast de otro, se sienta con la libertad, con el, ¿cómo diríamos? Con la confianza de saber quién eres, insultarte o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que también bonito que te llevas. Bueno, tú me estás dando un juicio de valor hacia mi persona por lo que tú has escuchado durante 1 hora y media en un programa a la semana. Entiendo que tienes que llevarte a gente le caes bien, a gente le caes mal, y es un poquito eso, las entrañas, esos señores que hay por ahí. Pero bueno, digo, es una cosa muy bonita, es algo que me ha aportado la vida, por así decirlo, que yo no me esperaba hace 7 años llegar aquí, decirle a este hombre, hola, ¿cómo estás? Y a las no sé, mes y medio más estás ya colaborando en el programa. Y a partir de ahí, pues mira, pues sentado aquí en esta mesa, hablándole a desconocidos prácticamente de lo que es el podcast, de lo que es sentarse aquí. Y oye, conociendo a gente pues hoy como Ramis, que no lo conocía, y aquí está el hombre. Fíjate. ¿Has visto tú? Ramis, que ya ha dicho Carlos que lo conoció por Twitter. Yo un poco también, o sea, quiero decir, era el típico contacto que tienes de Twitter, que, bueno, ves amigos en común, los tweets te casan con la forma de pensar, de opinar, ves un tío majo, ¿no? Y además pues trabaja en un medio, graba podcast, una persona interesante, ¿no? Estás para tener en contactos de Twitter. Y un día pues me lancé a escuchar uno de los podcasts donde está. Él trabaja en GTM y en Kaibun, que son 2 revistas maravillosas de videojuegos y de manga, anime, cultura japonesa, y también participa en el podcast es parte del podcast GTM Restart y dirige o presenta, no sé, las 2 cosas, ¿no? No sé si dirigir es la palabra correcta. Nos sentamos y grabamos. Y dirección... le pones voz sí. al podcast Kaibun. En ese caso sí que estás ahí al frente. Y bueno, pues eso, empecé a escuchar el podcast de GTM y me gustó mucho. Me gustó un montón. Es un podcast sobre todo ahora, en los últimos años, no consigo estar tan al día de la actualidad videojueguil y me viene muy bien este tipo de podcast porque te lo pones un ratito a lo largo del día yendo a trabajar o mientras llevas a los nenes o mientras haces las primeras labores del hogar, preparar esos cafés mañaneros y tal, y te ponen al día. Y además gente majísima que sabe de lo que habla y lo típico, el feedback, ¿no? que comentaba antes la compañera, pedid feedback. Pues yo siempre procuro tenerlo. Y lo escuché, me gustó, que menos que decírselo. Oye, he escuchado tu podcast.
me ha encantado, qué bien lleváis esto, tal, das tu opinión, no estoy de acuerdo con esto. Con lo... ¿Quién es usted, señor? Que Ramis hizo de nuevo, pero ¿usted quién es? No, en este caso, la verdad es que Ramis es una de las personas más agradecidas que conozco en este sentido, de que les dices algo, no por piropear, sino que estás dando tu opinión. Oye, qué chulo esto, qué guay. Y él, hostia, muchísimas gracias, no sé qué. Y a partir de ahí, pues bueno, pues un poco feedback recíproco. Él escucha el mío, me comenta. Oye, mejor te doy mi número, ¿no? Más cómodo por WhatsApp que por Twitter, lo de siempre. Y poco a poco, pues vas eso, igual, generando una amistad, una confianza, y que nos ha llevado de nuevo aquí, que en principio no ibas a venir. Estabas ahí, no sabías si podías, si querías, si debías, y te dije yo, tío, haz el esfuerzo que si vienes te subes a la mesa. Y grabamos juntos y ya te viniste arriba. Yo pensé que era subirse a la mesa literal y bailar aquí rollo tarima, pero no. Bueno, gracias por todas esas mentiras que has numerado sobre mí. Y encima es humilde. La madre que lo parió. No, pero a fin de cuentas, joder, me vais a perdonar esta confianza que creo que ya tenemos entre todos un poquito. Lo siento, Óscar, te vas a llevar un tal. Pero a fin de cuentas, que hacemos 4 mataos hablando aquí de lo que ha unido el podcast, cuando es evidente, ¿no? Solo hay que mirar hacia adelante, y vosotros igual no estáis teniendo esta visión que yo estoy teniendo ahí ahora. Algunos de los compañeros que luego tienen una ponencia lo verán. Pero joder, ya es evidente, nosotros no tenemos que decirlo, y esto pues es muy importante, y yo creo que nos lo tendríamos que guardar todos y todas en la memoria durante mucho tiempo. Porque yo creo que el podcast, y no quiero recurrir al tema siempre de que si se hace para el dinero, que si no sé qué, pero joder, no nos puede impedir ver una gráfica el bosque que hay detrás, y el podcast es un medio colaborativo, ya sea es un podcast de una persona, de varios, pero al final siempre acabas colaborando con otra persona, siempre acabas compartiendo opiniones, y al final todo eso, muchos de aquí podemos no conocernos, podemos ser colegas y hasta podemos ser amigos, pero al final siempre hay ese networking que se llama ahora, pero de manera indirecta y enfocado en un hobby. Al final es como mucho más agradable y entra todo mucho mejor. Pero joder, acabas grabando con gente que te escucha, acabas grabando con gente a la que tú escuchas, acabas grabando con gente a la que tú juegas a sus juegos, acabas hablando con gente a la que le compras y te vacían la cartera mes a mes, como es esta gente de Meridian. O sea, cuidado, tocaros siempre antes de salir, porque de verdad. Y hostia, yo no jamás llegué a pensar que algún día podría considerar incluso a esta gente, profesionales de la industria que yo admiro, incluso comunicadores y comunicadoras, amigos o colegas, a fin de cuentas. Es muy chocante, es muy fuerte. Es gente como Reserva de Maná, programas legendarios que llevan más de 10 años en antena más o menos, ¿no? Sí. Que dices, hostia, que estoy hablando con este señor de tú a tú, que nos estamos mandando un audio chorra. Es algo que yo no creía que eso iba a suceder nunca. Pero cuando te metes en toda esta podcastfera, a fin de cuentas, sucede. Y yo pues he grabado con algunos de vosotros que estáis por ahí detrás y demás, y yo encantado siempre de ofrecer, ¿no? De ofrecerme, a fin de cuentas. Muchas veces creo que hay cierta vergüenza, es que no sé si decirles de ir, no sé si decirles que se venga, y dices, tío, creo que este es el medio ideal, y creo que como ningún otro, en el que estas sinergias, ya sea profesionales o a tema de amistad, se producen de mayor medida que en cualquier otro. Y la prueba es esta, es lo que estamos viendo hoy. A fin de cuentas, aquí hay varios perfiles de gente con la que he colaborado y ha llegado a mi vida y se han quedado. Joder, Carlos, a fin de cuentas, es socio de la revista, luego nos escuchó, luego empezamos a hablar, luego yo me fui al suyo, yo consumo su podcast, luego le empiezo a mandar audio sobre lo que dice él. Con Jaime igual he empezado hace poco porque, joder, no sé, le veía como... Muchas veces tenemos esa visión extraña, como que es gente que está en el Olimpo, y a fin de cuentas no es así, ¿vale? No es así, pero tú lo sientes así. Y le mandas un audio sobre, joder, tío, pues estuve escuchando el programa, qué pena que no hayáis probado esto porque es la caña, pero no sé qué. Y al final, indirectamente acabas compartiendo también tu día a día, ¿no? Y tu vida. Y dices, ya, tío, yo también estoy jodido porque tengo que reseñar no sé cuántos juegos, porque no sé qué, porque verdad. Y también creo que nos enriquece. A fin de cuentas, estamos en una época en la que, y perdón por turras, a mí apágame esto cuando quieras, ¿eh? O sea, a mí me das una patada en el culo. Sí, hay que rellenar hueco. Hay que rellenar. Ah, vale, que esto es hasta las... minutos. Vale, o sea, que aquí hay que meter pan rallado, ¿no? Vale. No, pero joder, estamos acostumbrados a cada vez encerrarnos más. Hablamos antes de burbuja, tema empresarial o de medio, pero también hay burbujas en nuestro día a día que creo que no nos impiden abrirnos más. Burbujas de gustos y de aficiones. Yo me encierro en mi burbuja de mi círculo, de mis X números de personas que piensan como yo y no quiero saber nada más.
Y joder, estamos a lo mejor en cierta medida perdiendo eso de no estar de acuerdo, ¿no? No estar de acuerdo, pero tú no vas a pensar lo que yo quiero que pienses, ni yo voy a pensar lo que tú quiero que pienses. Bueno, pero el rato que pasamos, tío. De hecho, Óscar ha puesto un ejemplo de eso. Julín, que es una persona con la que chocas en opiniones y es un gran amigo. O sea, Sí. Entonces, creo que tenemos que centrarnos, no digo que no pase, pero que tenemos que centrarnos más en romper esas burbujas, que la burbuja sea más grande, que englobe a lo mejor todo esto. Y a lo mejor, pues, tío, tú lo que digas sobre X, pues no me va a valer, pero no tengo que pretender cambiar tu opinión, ni tú tienes que pretender cambiar la mía. Así que el podcast es algo que yo siempre he consumido a tema usuario, que jamás pensé que yo podría grabar delante de un micro sin trabarme y sigo diciendo gilipolleces, pero a carretillas, y que alguien lo iba a escuchar. Y a día de hoy, tío, poder compartir con otros compañeros y compañeras que hacen esto, para mí es como... Y va a quedar muy cursi y me podéis tirar trozos de los bordes de las cocas, eso es lo que queráis. Pero, joder, es muy bonito, tío. Es muy bonito. Y para mí el podcast, mira que la editorial, la revista, todo lo que hacemos me da muchas alegrías. Pero el podcast, y fíjate que al final no tiene un retorno como tal, hablamos a tema empresa... Joder, tío, me ha dado muchísimas alegrías. Y a día de hoy poder sentarme con un señor productor de Ubisoft en la oficina y tomarnos unas birras, poder sentarme con Jaime, poder sentarme con quien sea, invitar a desayunar a lo que sea, dormir en casa de uno de mis oyentes, que al final yo también soy su oyente. Joder, tío, esto no te lo da muchas cosas, ¿eh? Así que ole por vosotros, ole por vosotras, ole por Bernie, y que esto no muera nunca, a fin de cuentas, el significado que tiene el podcasting para todos y al final lo que produce, que es todo lo que veis, es que no es más. Para mí es fundamental. Al final el podcast es un medio que yo creo que estaremos todos de acuerdo, por lo menos los presentes, que te da mucho. O sea, todos decimos eso en algún momento de, joder, ¿cuánto me da el podcast? En cuanto a alegrías, amistad, el networking que comentabas, te abre puertas también. O sea, es un medio maravilloso, gratuito, libre y que te da muchísimo. Pero yo creo que es fundamental para disfrutarlo al 100%, que nos lo tomemos como un hobby, como lo que empezó siendo, como una afición. Yo, por ejemplo, en tu caso, Ramis, entiendo que va ligado a tu trabajo, pero Kaibun, que empecé a escucharlo hace poco, te has permitido meter un trocito de ti, de que esa sección no tendrías por qué haberla metido, pero es tu afición, ¿no? Y estás ahí juntando Sí, al final... algo que va relacionado con el trabajo con algo que es puramente tuyo, de afición. Pero eso es lo que se pretende Que cuando no, se hace no deja de ¿no? tener esa parte de esto porque me apetece. No, pero tiene esa parte, pero al final, joder, cuando uno hace podcast es, joder, quiero contar las cosas que algún día le gustará a alguien escuchar. Y si a mí me gusta, quiero suponer que algún tarado o tarada le hará. Pero eso cuando quieres que sea tu bebé. Porque precisamente antes estaban comentando la cantidad de influencers que cogen ahora, ¿no? De esto está de moda, esto da dinero, vamos a meterlo aquí, que se siente, que hable de sus mierdas, porque como le sigue mucha gente en redes sociales, pues le interesará. ¿Qué pasa? Que al final, pues no le interesa, porque es una persona que, pues para hacerse fotos, puta madre, pero para lo que viene siendo hablar, pues ya dan un poco menos las neuronas. Pero al final, no, pero el problema ya no es neuronal, entendedme. Es que te han puesto ahí a que hagas un trabajo, sin más. No lo has hecho porque a ti te ha apetecido, Claro. ni hablando de lo que tú quieres hablar. Claro. A nosotros muchas veces nos pasa, habláis muy poco de actualidad. Y digo, es que para eso ya hay muchísima gente que lo hace de puta madre. Nosotros venimos a hablar, pero no estoy, yo vengo a hablar de mi libro. Y cada día me va a apetecer hablar de un tema y voy a hablar de ese tema, lo escuchen o no. Hay veces, por ejemplo, que viene gente a los programas y sabemos por adelantado que eso no lo va a escuchar ni Dios. Mira, hasta se queja esto. O sea, ya saben que no lo va a escuchar. Y nos da exactamente igual. Quiero que venga esta persona. Es igual como tanto Jaime como Rami han venido ya a Kanagawa. Yo que sé cuántas veces habéis venido. Y a veces incluso me dice, Pocas. hostia, ¿se vuelve a venir? Y digo, sí, las que hagan falta. ¿Por qué? Porque me lo paso muy bien. Y transmites lo bien que te lo estás pasando. Y la gente se ríe y luego te escriben, ojalá hubiera estado en esa conversación, quería meterme en esa conversación. Y digo, creo que es el mejor piropo que me han dicho nunca cada vez que se refiere a podcasting, la verdad. Es Óscar, un medio que da mucho. Obviamente también hay que poner un poquito de nuestra parte, es decir, nos quita horas de sueño, nos quita tiempo, sobre todo horas de sueño los que ya, pues bueno, tenemos nenes y tenemos que dejar todo en casa un poco colocado para poder ponernos a grabar. Y también, pues bueno, requiere su tiempo, ¿no? De promoción, de redes sociales, de diseñar cosas, de prepararte, de hablar con un invitado, de todas estas cositas. Hay un sacrificio detrás, hay un trabajo detrás. No, cuando digo que esto tiene que ser un hobby y una afición, no quiero decir que no tenga trabajo ni conlleve, por supuesto. Pero al final es lo que tú y yo hemos comentado tantas veces, ¿no?
De hecho, hubo una época que había varios miembros que notábamos que había cansancio, ¿no? Y yo decía, chicos, no grabéis. Si estáis cansados, no grabéis. Ya la semana que viene o dentro de un mes o cuando sea. Y tú decías, no, ¿qué coño? Si para mí el podcast es mi cervecita de los jueves con los colegas. Sí, es lo que yo he comentado a ti, a los estos compañeros de reserva, que yo creo que es algo que todo el mundo que hay aquí... Estamos hablando de una charla redundante, ¿no? Porque lo que nosotros sentimos es lo que vosotros sentís también como creador de podcast. Pero en el caso que hablaba Jaime es ese. O sea, es que para mí el grabar jueves por la noche no es sentarme a grabar un podcast, es sentarme a hablar con Jaime, a contarme alguna tontería con David, con Valero, a discutir con Julio. Al final es una charla con los amigos que, oye, le das al rec, grabas y luego lo subes y tienes la suerte de que la gente pues escucha tus cosas y le hacen gracia y te sigue. Pero para mí es juntarme con mis amigos a hablar, ¿vale? Y a lo mejor ese ratito yo voy a hacer metapodcast, ¿vale? Yo vivo en un pisito, 80 metros cuadrados, tengo 3 habitaciones y tengo 2 hijos. Tengo que grabar en una habitación. Entonces yo tengo que coger a mi hija, la acuesto con mi mujer y cuando termino a las 1:30 de la mañana la cojo en brazos, la llevo a esa habitación y me acuesto. O sea, tengo que montar un tenderete y luego desmontar un sin Dios. Y eso lo hago simplemente porque quiero grabar con mis amigos. ¿Vale? Entonces, eso seguramente por cualquier otro motivo no lo haría. Joder, ahora acuesta a la cría, ahora levanta a la cría, llévatela en brazos, acuéstala allí y tal, desmóntalo todo para hablar con... No, no lo hago. Lo haces por eso, porque no es porque te mole el tema que vas a grabar esa... Vas a grabar sobre From Software. Y dices, "Joder, tío". Otra vez, tío. ¿Vale? Y el modo no lo fácil. haces, yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque me mola mucho que David me explique cosas de las que yo no era consciente de ese caballero que hace juegos que son torturas más que juegos. Entonces, me mola escuchar lo que me cuenta. Me gusta, ¿vale? Y me gusta escuchar a Jaime cuando discute con David o cuando habla con Alberto de algún tema de manga, que a mí tampoco es algo que me apasione. Pero yo no voy a ir por el tema, yo voy a escucharlos a ellos, a que me despierte una inquietud o a que me enseñen algo que me haga salir de mi zona, como he dicho antes, de confort. Entonces, no me importa amar un sin Dios o un pequeño caos en mi casa, porque al final lo que hago es hablar con mis amigos. Que es realmente lo interesante. De hecho, es el eje de la charla que tenemos aquí. Que es hablar con la gente que no conocías, que la casualidad de la vida te ha hecho unirte a ellos y que al final pues compartes pues 1 hora y media, 2 horas y media de charla mensual en los micrófonos. Pero es que luego yo estoy con mis amigos tomando una cerveza, pero es que estoy hablando con ellos por WhatsApp. Y al final juntas minutos y estás más tiempo con esta gente a la que no ves prácticamente que con tus amigos de normal. Y es algo muy bonito que seguramente, pues yo creo, ¿no?, que otras aficiones quizá no tengan, ¿vale? Esa unión que al final haces porque estás mucho tiempo con ellos, hablando con esta gente que no conocías hace una semana, pero que, como él ha dicho, has contactado por Twitter, te has pasado el teléfono y descubres una persona con la que compartes muchas inquietudes y ya no puedes pasar sin esa persona. No puedes pasar sin mandar un audio, decir una chorrada o lo que sea. Y son cosas muy bonitas que nos sirven para unirte, que de mí como persona me han llenado bastante. Porque me voy a colar aquí, yo ya, señor presentador, yo te he cogido las llaves y me he hecho una copia. Porque al final, en cierta medida, hasta joder, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Carlos y Edu en su podcast nace de una amistad a distancia. Es decir, no erais colegas y luego os pusisteis a grabar. En cierta medida sí, pero no erais colegas de nos llevamos viendo 5 años por el barrio, quedamos a tomar cervezas, oye, pues esto vamos a grabarlo. Fue como a distancia y luego habéis forjado a una amistad aún más cercana y más de veros y más de tal a raíz de hacer un programa. De hecho, empezamos a grabar antes de conocernos en persona. Literalmente. Sí. Además, le conocí en su boda. Sí, en persona le conocí en su boda. En persona, claro. Ya nos conocíamos de meses y ya no estábamos grabando. Te has metido a persona también, ¿eh? Me he metido a persona. Claro. Te falta Yakuza y ya has hecho el triple, ¿sabes? Jugad Yakuza todos, por favor. ¿Ves? A tope. La vieja guardia siempre sabe. Pero sí, fue así. Yo a Edu lo conocí unos meses antes de pandemia por Twitter. Nos pusimos a hablar, nos dimos cuenta que éramos igual de tontos, con el mismo pelo. Y poco fuimos hablando cada vez más. En pandemia, como todos sabéis, pues habían pocas cosas más que hacer que jugar y hablar y trabajar, los que pudieran.
Y empezamos a hablar y dijimos, somos tontísimos, tío, si grabáramos esto, la gente se partiría el culo. Y empezamos a grabar precisamente por eso. Y además lo hicimos de golpe. Estuvimos mucho tiempo planeándolo. Oye, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Lo tendríamos que hacer? Y de repente no sé si fue un miércoles o un jueves, ya de cara al fin de semana, dijimos, tío, vamos a grabar, ya, venga, vamos a diseñar un logo, lo hacemos así rápido. ¿Cómo nos llamamos? No tengo ni puta idea. Kanagawa, eso, qué fácil de pronunciar. Sí, y a tirar. Sí, porque nos han llamado de todo. De todo. Mi favorito es Kagasawa. Diarrea en japonés. Diarrea en japonés, correcto. Y así fue, y empezamos a grabar porque nos parecía divertido, simplemente que la gente escuchara nuestras conversaciones, porque no cambia nada. No es simplemente es elegir un tema y decir, vamos para adelante. Y hay muchos temas que se han decidido 10 minutos antes, porque a lo mejor teníamos preparado un programa muy denso o hablando de una saga muy vasta y nos hemos dado cuenta que ese día estábamos reventados los dos. Y dices, no voy a darle a esta saga o a este juego lo que merece. Y decimos, pues, ¿de qué podemos hablar sin pensar? Persona, pues persona, para adelante. Y ya está, y hablamos sin pensar, que es lo que decía antes, ¿no? El hablar desde el corazón y, precisamente, para esos momentos también, ¿a quién te llevas? Pues a tus amigos. Porque sabes que la conversación va a fluir y luego además mola un montón porque la gente se queda con tus coletillas y con tus frases absurdas del día a día que repites una y otra vez y luego te las repiten ellos. Y a mí me hace mogollón de gracia y me encanta. Y lo que se decía antes también, el crear comunidad, ¿no? Cuando de repente nosotros vemos que nos dio por hacer un Telegram, por si alguien se quería meter, ¿sabes? Y hablar con nosotros más rápido que por Twitter. Y de repente ves que se llena, y se llena, y se llena, y se llena, y te piden, y te dicen. Y dices, esto no tiene ningún sentido. Sabéis que somos dos imbéciles, ¿no? Que estamos en casa con un micro. Y luego, sobre todo, la mejor parte, y ahí están los Triskelion para demostrarlo, es cuando amigos tuyos te ven a ti y dicen, buah, tío, cómo mola, yo también lo quiero hacer, pero no sé si tal, no sé si cual. Y ¿qué os dije? A tope, ya, empieza a grabar, de lo que quieras, tú enciende el micrófono y habla. Aquí no somos competencia. No somos competencia, a pesar de que hay gente que le encanta, ¿no? Y les gusta discutir, y los números, y las cifras, y las mierdas. Todo el mundo tiene su hueco. Y ya está. Solo hay que encontrarlo. Y lo encuentras si hablas de lo que te apetece, no si hablas de lo que toca o de lo que te puedan pagar por ello. Al final, en este medio hay hueco para todo el mundo, ¿no? Para todos los tipos de podcast, más profesionales, menos, que tengan una intención, otra. Pero la única forma de que no acabes siendo un esqueleto atravesado por la luz del sol en la podcastfera es que lo que haces, como he dicho al principio, salga de dentro, ¿no? Del corazón. Y eso conlleva, pues, que el tema del podcast, que vayas haciendo muchos amigos por el camino, los aquí presentes y tantos que estoy viendo en el público. Sin ir más lejos, he saludado antes a Hugo, que nos conocemos por redes y de podcast desde hace 10 años y no habíamos coincidido. Mónica, que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos. José, por supuesto, Antonio, David, Sergio, en fin, no voy a nombrarlos a todos. Y es que para mí es emocionante. Obviamente, para ser sincero, he hecho esta charla un poco desde un punto de vista positivo. Yo no me considero una persona blanca hablando, espiritualmente hablando, y también hay cosas malas por el camino, ¿no? O sea, al final encuentras también a gente tóxica, como en todas partes, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría con eso, con la cantidad de amigos que se hacen, personas interesantes que conocen y un poco lo que habéis apuntado vosotros, Óscar y Ramis, lo de salir de la zona de confort, ¿no? Que tus amistades no sean únicamente los del trabajo, universidad y los del cole de toda la vida, ¿no? Sino que pues esto te permite conocer gente que de otra forma hubiera sido imposible. Y que si voy ahora a Madrid sé que le puedo pegar un toque a Ramis, o si voy a Valencia a Carlos, o si voy a Murcia, como he ido otras veces, a Óscar ya tengo las llaves de su casa, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad es que nos ha dado grandes momentos. Yo me acuerdo, por contaros así una anécdota personal, que tampoco es nada del otro mundo, simplemente que mi despedida de soltero la hicimos en Murcia y por allí apareció Óscar. ¿Te acuerdas? Y era oyente. Y era oyente todavía. oyente. Era oyente. No saliste de la tarta ni nada, tío. No, podía. La tarta de pistacho. En plan, No me llamaron. en plan señor Barnes con Smith. Sí. Y bueno, también han venido... Fue en plan de hoy.
Ha venido Alex Molins, ha venido también, que me comentó, coño, una de las cosas que me movió a asistir al podcast es poder saludarnos y tal, y joder, a mí eso me emociona, ¿no? Ya no por mí, sino de gente que sea capaz de hacer eso para venir aquí. Bueno, tú y yo, ¿cuántas veces hemos comentado? Sí. Qué ganas de congreso, pero no por dar la turra aquí, ni por llevarnos un premio, ni por comer gratis, sino comer gratis el picoteo, lo otro cada uno... Ascote. Si no decíamos, es que me apetece por vernos, sí, por conocer por desvirtualizar a Ramis, a Tony, a toda la gente que no conocía todavía. Es no lo único, lo que más nos apetecía y lo más importante. ¿Algunas palabras finales, chicos? Que se acaba el tiempo. Yo me he quedado ya seco, o sea, yo ya... ¿Se te ha acabado el pan rallado? Sí, me ha acabado el pan rallado, tío, ya no sé qué meterle, como no empiece a barrer las migas de la mesa, ¿sabes? Ya tal, nada, bueno, como conclusión, que... visto cómo se había... No, pero esto lo de la conclusión es repetir lo de antes, pero de otra manera, ¿sabes? Pues como ha dicho Jaime... Claro, no, que lo disfrutéis, de verdad, que lo comprendáis como algo maravilloso, que estéis... abiertos y abiertas sobre todo a conocer gente y a dejaros conocer también, porque hay gente que a lo mejor le cuesta más darse a conocer o abrirse, y que de verdad que solo os va a dar alegrías y os va a dar nuevas ideas. Sobre todo hay que mirar hacia lo que hacen los demás y preguntar, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Y qué enfoque le dais? Y tal, preguntar para decir, hostia, pues cómo mola, pues yo esto sí lo puedo adaptar a lo mejor, que no hay problema, tío, que tiene que haber sinergia, y al final todo sale, y la amistad sale, y sale el colegueo, y salen cosas como estas. Así que ese es el final, es el puntito de salsita final, ¿sabes? Ya está. Abrirse no solo a compañeros, sino también a la audiencia, que también salen grandes amigos de ahí. Sí. De ahí han salido partidas de rol antológicas con oyentes del podcast. Han salido, pues bueno, quedadas, de todo. Nosotros, la verdad es que los que nos demuestran, ¿no?, que son amigos, procuramos cuidarlos en el sentido de yo siempre, ¿no? Mi WhatsApp está abierto para todo el mundo. Procuro intentar hacer amistad con todo aquel que me cae bien, obviamente. Tampoco, insisto, no soy una persona blanca y tengo mis partes oscuras también, como todo el mundo, entiendo. Pero sí, hay que cuidar a la audiencia y tratar a todo el mundo bien, ya no solo a nivel ética humana, sino de dar cariño, ¿no? Porque esa gente te está escuchando. De hecho, dentro de nada tenemos lo del amigo invisible. Sí. En Reserva de Manana todos los años hacemos el amigo invisible entre la audiencia, y quien quiera participar y que esté, digamos, en nuestras redes, pues bueno, les avisamos que lo único que tienen que hacer es dejarnos su correo, su nombre y las plataformas, y nos regalamos entre oyentes, colaboradores, miembros del programa y tal. Y la verdad es que está muy bien, porque al final, en vez de gastarte tú los 20 euros, se lo gasta otro por ti y queda bonito, ¿no?, que te han hecho un regalito. Es algo que hacemos desde hace muchos años y que entra también dentro de esta charlita de amistad. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo bastante bien, así que lo vamos a dejar por aquí por no estirarnos más. Gracias, Ramis. No, gracias a ti por poder conocerte, por querer que yo me suba aquí a hacer el Tolai, que es lo que suelo hacer siempre, pero de verdad, y gracias a todo el mundo, sobre todo por venir y por escucharnos aquí antes en el programa y donde sea, y de verdad que gracias a todo el mundo. Gracias, Óscar, por acudir a la llamada. Hombre, yo encantado siempre de poder juntarme con vosotros. Y bueno, y encima todo, pues de aquí de compartir mis pensamientos y demás tonterías con un montón de gente. Así que yo encantado, y el año que viene más. Gracias, Carlos. Que si algo malo tengo que decir de este congreso es que no haya venido Edu. Ya. La próxima. Ha sido una puta. La próxima. Sí. Pero eso lo he dicho, que gracias por estar aquí, por acudir a la llamada también. Lo mismo. Gracias a ti por contar conmigo, que de hecho enseguida lo elucubramos rapidísimo. Hablamos, sí, de lo que sea, de lo que tú quieras. Pero no te he dicho el tema, da igual. Vamos para adelante. Lo dicho, gracias a mis compañeros de mesa, gracias a todos por haber venido, por ayudar a que el podcasting siga por tan buen camino y disfrutar de lo que queda de día. Muchas gracias a todos. Vale.